Dios les bendiga, hermanos. Les invito a tener un tiempo de meditación en la palabra de Dios desde nuestros hogares. Para empezar, cerremos nuestros ojos y hagamos una oración. Padre, te doy gracias por este día, por esta semana tan especial, porque nos das la oportunidad de recordar tu sacrificio una vez más y lo grande que fue la culminación de tu obra en la cruz para perdonar nuestros pecados y darnos acceso a la misericordia y gracia tuya. Gracias, Señor. A pesar de la situación que estamos viviendo, te alabamos porque tú eres mayor que cualquier cosa. Te alabamos y confiamos en ti. Solo a ti sea la gloria, Señor. Ayúdanos ahora que vamos a meditar en tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, sin lugar a duda, esta semana es una semana fuera de serie. Nadie en el mundo puede pasar desapercibido esta semana. Probablemente para nosotros pudiera ser algo tradicional conmemorar estos días, pero podemos estar seguros que va más allá de una simple costumbre o tradición. Esta semana recordamos los últimos días de aquel hombre que vino a cambiar la historia para siempre. Recordamos el sacrificio tan grande que hizo por cada uno de nosotros y cuán amor nos tuvo para cargar esa cruz y el pecado de toda la humanidad. Por tal motivo, estos días son tan especiales. Jesús nos ha dado la victoria por medio de la cruz y aunque lo recordamos en especial en esta semana, es algo que ningún día del año pasa desapercibido, porque Jesús no solo cambió la historia, sino que su obra cambió la historia de muchos de nosotros y de aquellos que depositaron su confianza en el único Hijo de Dios, Jesucristo. Jesús cargó la cruz, hermano, cargó la cruz y murió por nosotros, pero no solo eso, Él resucitó. Un día como hoy, una mañana como hoy, Jesús resucitó. Vamos a leer allí en Mateo capítulo 28, versículos del 1 al 10. Dice así: pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, los guardias temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. Todos pensaban que estaba muerto. Dice el versículo siguiente: no está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor, e id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y he aquí va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis, he aquí os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con gran temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos, y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo: no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea y allí me verán. Este es el relato en el Evangelio de Mateo de la resurrección de Jesús. Encontramos que el Señor resucitó el primer día de la semana, marcando un nuevo inicio, como si todo empezara de nuevo, una nueva semana para la humanidad, para el perdón de pecados. El sentir en ese momento para aquellos que tenían fe en el Maestro no era el mejor. Estaban tristes, estaban desconsolados, el Maestro había muerto, estaba en el sepulcro. Al menos eso era lo que creían, hasta que estas mujeres van al sepulcro a ungir el cuerpo con esa preocupación de quién les movería la piedra, y ¡oh sorpresa! Jesús resucitó. Y así es, como en ese momento muchos pensaban, incluso los del camino a Emaús tenían en mente que Él había muerto y ya no iba a revivir, que ya no iba a resucitar, que iba a quedarse ahí. Mucha gente hoy en día tiene esa mentalidad de que Jesús ha muerto, Jesús está muerto y Él no tiene ninguna fuerza sobre nuestra vida. Pero Jesús está vivo.
Jesús vive, Él no está en la tumba, Él vive para decirnos que nos ama y que venció la muerte para consumar ese gran amor que nos ha tenido, que nos tiene a día de hoy. El relato de Mateo nos dice que hubo un gran terremoto, algo similar pasó cuando Jesús fue crucificado, pero en esta ocasión podríamos decir que fue un terremoto de victoria, como si la tierra se gozara por el triunfo de Cristo sobre la muerte. El ángel les dice a estas mujeres, venid, y fueron los primeros testigos de ese gran acontecimiento. Al igual que ellas, nosotros también somos testigos de lo que el Señor ha hecho en nuestra vida. Y aunque hoy en día la gente, la ciencia y muchas otras organizaciones quieran ocultar, quieran decir Jesús no está vivo, Dios no existe, así como los guardias que fueron sobornados posteriormente para que dijeran mentiras acerca de la resurrección del Señor, esto no se puede ocultar. Y parafraseando una canción de un artista cristiano, la ciencia podrá negar su existencia y decir que nuestra fe en Jesús es ignorancia, pero no podrán borrar lo que Él hizo en nuestro ser. Jamás podrán hacer que dejemos de creer en Él porque Jesús vive. El poder de la resurrección es tan grande y tan importante para nuestra fe que el apóstol Pablo dice lo siguiente en su primera carta a los Corintios capítulo 15 versículo 14 y lo remarca en el versículo 14 y en el versículo 17 lo remarca, dice: y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y el versículo 17 dice: y si Cristo no resucitó, nuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Él se vuelve nuestro todo en el momento de su resurrección. El Cristo resucitado es aquel que gobierna nuestra vida. Su resurrección vino a darnos sentido, orientación, y vino a darnos un propósito, un sentido de vivir. Estas mujeres no solo vieron la tumba vacía, sino que como Jesús lo dijo, el que busca encuentra, el que es diligente, el que está ahí con el Señor, Él no le deja, y recibieron algo más que eso. Tuvieron un encuentro con el Cristo resucitado. Cuando uno tiene un encuentro con el Cristo resucitado, existe un cambio. Sin la resurrección de Cristo, nuestra predicación es en vano. Un día como hoy es el día para recordar que Él es nuestra vida y tenemos un mensaje de esperanza. Así como lo que el ángel les encomendó a estas mujeres. ¿Qué es lo que debemos hacer como iglesia? En primer lugar, consolar a nuestros hermanos. Esto es lo primero que iban a hacer estas mujeres. Llevar las nuevas a los discípulos que estaban tristes por lo acontecido. Eso debemos hacer con los nuestros. Y en segundo lugar, brillar con la luz de Cristo. Celebrar porque es el tiempo de la iglesia. Justo ahora, con este virus, con este acontecimiento que sabremos que pasaría, porque Jesús nos dijo en su palabra que vendrían pestes y rumores de guerra. Sabiendo que el tiempo se está acercando, es tiempo de brillar y recordar no solamente su muerte, sino anunciar que Jesús está vivo. Así como los apóstoles lo hicieron en Hechos 4:33 y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús y abundante gracia era sobre todos ellos. Si Cristo no hubiera resucitado no tendría sentido nuestra fe como leímos y de hecho si Cristo no hubiera resucitado no tendríamos razón de predicar porque la gran comisión es post-resurrección, pasó después de la resurrección. No habríamos escuchado eso si Cristo no hubiera resucitado. Él hizo muchísimo, no solo murió, no solo es nuestro Salvador, es nuestro todo, es nuestra vida. Su historia no queda en la muerte, Él vive para siempre. Él vive hoy, Él vive en el corazón de aquel que le recibe y le sigue con todas sus fuerzas. Cristo vive, hermano, Cristo vive. Él fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Él vive y Él resucitó porque Él es la estrella resplandeciente de la mañana, como dice Apocalipsis. Jesús vive, hermano, y es momento de anunciarlo.